Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, tu servidor y amigo Mario Eric Anaya Arteaga. Estamos nuevamente en una edición más de la hora de la Cámara de Comercio Va con Mario. En nombre del presidente Fabián Camacho de la Cámara de Comercio, le hago la más cordial bienvenida a la maestra Mayela Portos Hernández, que hoy nos acompaña en esta edición. Maestra, déjeme darle una breve semblanza aquí a nuestro público de quién es usted. Actualmente es la presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de aquí de Querétaro. Es maestra en Derecho, tiene una maestría en Juicio de Amparo y tiene una especialidad en Derecho Penal. Licenciada, qué gusto tenerla por aquí. Bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias, el gusto es mío. A nombre del Colegio de Abogados Litigantes, pues agradecemos la invitación para compartir con los ciudadanos temas de interés jurídico que puede aportar nuestro colegio a través de las distintas áreas que manejamos. Muchas gracias, maestra. Para nosotros es muy importante que hayas aceptado esta invitación, ya que nuestros comerciantes a los cuales representamos en la Cámara de Comercio seguramente tienen muchas dudas, muchos comentarios de cuál es todo lo que tienen que tener en el tema jurídico dentro de sus empresas, negocios, organizaciones, y qué mejor que usted para platicarnos. Pero antes, platíquenos qué representa el Colegio de Abogados Litigantes aquí en la entidad para la sociedad y el comercio en general, licenciada. El Colegio de Abogados Litigantes es una asociación civil que se fundó hace 51 años. Es una organización que busca básicamente la capacitación de los abogados litigantes para poder dar certeza a los ciudadanos de que aquel abogado que van a contratar para los diferentes trámites, ya sea en materia administrativa, como puede ser en el caso de los comerciantes, o también para llevar asuntos litigiosos, pues tengan la certeza de que el colegio promueve la capacitación, porque somos una asociación que busca esa finalidad y principalmente también ser la defensa de la defensa. Entonces, uno de los principales fines del colegio es la actualización constante, estar bien preparados. ¿Emiten algún tipo de certificación, licenciada? ¿O cómo identificar quiénes están agremiados a ustedes? ¿Cómo saber que el abogado que voy a ir a tocar la puerta o le voy a llamar para un asunto, cualquiera de nuestros comerciantes, está con ustedes o está eficientemente capacitado por ustedes? ¿Cómo pueden demostrárnoslo? El colegio, cuando uno de los abogados decide agremiarse, le emitimos una constancia que es la que lo acredita como tal, porque nosotros hacemos un filtro para garantizar que el abogado concluyó sus estudios de licenciatura, pero principalmente que cuenta con la cédula profesional, requisito ya indispensable en todas las áreas del derecho para poder llevar a cabo sobre todo los procesos en litigio. Bien. Entonces, emitimos esa constancia y la ciudadanía, a través de nuestras redes sociales, a través de toda la información que nosotros también compartimos, puede señalarnos o preguntarnos, mejor dicho, si alguno de los abogados que quiere contratar está agremiado o no con nosotros, y nosotros consultamos este padrón para poder verificarlo. ¿Cómo puede este colegio, o cómo lo hace actualmente, tener este vínculo social y profesional con otros colegios, por ejemplo, o organizaciones como es la propia Cámara de Comercio? Nosotros, por ejemplo, hay de saber que, bueno, soy vicepresidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, y obviamente tenemos muchos vínculos con algunos otros colegios, instituciones, universidades. El colegio actualmente, ¿qué todos vínculos tiene con estas organizaciones? Y nos gustaría obviamente que nos pudiera ofertar una tipo asesoría, servicios hacia todos nuestros comerciantes de la Cámara de Comercio o ciudadanía en general, licenciada. Háganoslo saber para todo aquel que nos escuche, sepa cómo acercar o cómo vincular al colegio con estas organizaciones. Claro que sí, el colegio definitivamente siempre buscará tener esa alianza con cualquier organización que nos permita a nosotros llegar a los ciudadanos. De hecho, te comparto, Mario, que una de las actividades principales que hace el colegio es las jornadas de asesoría jurídica gratuita. En estas jornadas invitamos a que la ciudadanía se sume a buscarnos en las distintas delegaciones en donde hemos llevado a cabo esta jornada para poder ser asesorados respecto de algún trámite específico. Obviamente, también somos
invitados a algunas asociaciones y otras organizaciones para poder compartir algunos temas. Los especialistas, como algunos también que están en la asociación que tú representas, también son abogados que pertenecen al colegio y compartimos diversos temas, porque el Colegio de Abogados Litigantes tiene una característica también muy especial que me gustaría compartir. Somos un colegio que abarca a los profesionistas en las distintas materias del derecho. Es decir, tenemos abogados en la materia laboral, en la materia fiscal, en la materia civil, en la materia familiar, corporativo, derecho penal y cualquier otra área que la gente necesite, ya sea desde el ámbito del comercio. Entonces puede buscarnos, porque el colegio, además de tener esta variedad, también somos un colegio que cuenta con una representación en los 18 municipios del estado de Querétaro. Qué bien. Y eso nos permite abarcar a toda la ciudadanía a través de los diferentes presidentes de capítulo, porque estamos pues en todos los distritos judiciales en donde tiene representación el colegio, que es San Juan del Río, Tolimán, Cadereyta, Amealco y Jalpan, y por supuesto pues aquí en la ciudad de Querétaro. Una amplia representatividad que tiene entonces el colegio en todo el estado, maestra. Qué bueno, nos da gusto que estén muy bien organizados, sobre todo dividiendo en estos distritos para que alcance a todos los abogados litigantes del estado todos estos servicios, esta representatividad y sobre todo la capacitación que están ofreciendo. Maestra, ahorita que hablaba de que podemos entrar a sesiones, cursos, incluso de manera gratuita, y no tanto los profesionistas, sino incluso la ciudadanía en general, el sector comercio. Ayer estuvimos precisamente en la Universidad de Anáhuac escuchando un tema muy importante en el área comercial y que nos gustaría que nos platicara un poquito al respecto. Están promocionando mucho la cuestión del arbitraje cuando hay problemas entre comerciantes y demás. A nivel jurídico, ¿qué opinión nos da de estas figuras que hoy en día están implementando, sobre todo a nivel comercio, en esto del arbitraje entre comerciantes? Definitivamente, Mario, considero que siempre la mediación, el arbitraje, la justicia alternativa va a ser un mecanismo que aporta muchísimo para las partes que desean resolver un conflicto. Sin duda, el estado de Querétaro como tal busca que la menor cantidad de diferencias o conflictos que puedan tener algunas partes por algún tema jurídico lleguen primero a esta parte de la mediación, arbitraje o alguna solución alterna, para evitar tener que irnos a procedimientos que desde el ámbito jurídico, y que tú lo sabes también, pues nos pueden llevar incluso muchos años sin poder resolver el conflicto. Claro. Y que en el caso de los comerciantes, cuando llegan a tener una diferencia, por supuesto que siempre va a ser mejor poder contar con estos mecanismos, y se los comento aquí para todos los interesados en esta situación, porque los juicios llegan a ser un tanto a veces tardíos, incluso ni siquiera por la cuestión de las autoridades, sino es por la carga de trabajo en donde las personas a veces no estamos tan conscientes de que tenemos que mejor buscar una solución alterna a llevarnos todo un procedimiento que nos va a costar dinero, que nos va a costar tiempo y que nos va a generar también un desgaste. Claro. Y eso, como abogados también del colegio que represento, estamos convencidos de que todas aquellas cuestiones de arbitraje, según el área del derecho en que se funde el conflicto, siempre va a ser la mejor opción antes de tener que llegar a un litigio. Sí, definitivamente, como bien nos platica la maestra, los juicios como tal son tardados, desgastantes, económicamente tienen su costo, y bueno, qué mejor que este tipo de figuras que hoy en día se están implementando, que es la mediación y el arbitraje. Que quede claro que no cualquier tema es motivo de un arbitraje, sabedores de que a lo mejor un tema penal propiamente no es motivo de un arbitraje, un tema familiar de alimentos no es motivo de arbitraje, pero
transacciones mercantiles de todos los que viven diario, nuestros estimados comerciantes que hoy nos escuchan, creo que es una buena solución, y lo pongo en la mesa porque instituciones como la Cámara de Comercio, precisamente en el evento que estuvimos el día de ayer en la Universidad de Anáhuac, hablan que la Cámara de Comercio de todos los estados van a hacer esta función de ser mediadores, de ser árbitros, y por qué no incluso instituciones como los colegios de abogados que usted dignamente representa pudieran estar fungiendo a la sociedad con este papel de poder ser mediadores, árbitros, para evitar pues carga laboral a los juzgados, desgaste a las partes que tienen estas controversias, y llevar muy a cabo aquel contrato de transacción que muchas veces existe y que a veces no conocemos. Vamos a ir a un pequeño corte, maestra, para que al regresar hablemos directamente de cuáles son esos aspectos jurídicos que el comerciante debe de tener en su comercio, negocio, local, restaurante, servicio. Regresamos, maestra. Estamos de regreso con la maestra Mayela Portos Hernández, actualmente presidenta del Colegio de Abogados Litigantes aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, vamos a continuar con esta charla y queremos, maestra, que nos platiques todos los comerciantes que actualmente nos están escuchando, y por qué no, profesionistas, estudiantes, empresarios en general, ¿qué es lo mínimo indispensable que jurídicamente debe de tener un comercio, un negocio en su organización, maestra? Platíquenos. Definitivamente, Mario, creo que cualquier negocio o cualquier actividad que se pretenda llevar a cabo debe buscar, obviamente, todas aquellas o aquellos lineamientos legales que son importantes para su constitución. Sabemos que hay un cierto tipo de comercios a quienes no les podríamos exigir tal vez un acta constitutiva, pero es importante incluso conocer que va a haber requisitos fiscales, que va a haber requisitos contables, que va a haber requisitos laborales, que va a haber ciertos requisitos administrativos municipales. Todo ello va a depender del tipo de negocio que pretendamos tener. O sea, claro, no podríamos decir abarcar todos los requisitos en un listado, porque todo eso va a depender para el tipo de negocio que se pretende tener. Sin embargo, si nosotros dijéramos qué es el punto importante, por supuesto que es conocer primero la información. El Colegio de Abogados puede brindar asesoría en ese sentido para que a través de las líneas telefónicas que manejamos, a través del chat, en las redes sociales, incluso puedan preguntarnos de determinado negocio. Para nosotros sería más sencillo dar una asesoría ahí, Mario, y decirles, a ver, ¿qué tipo de negocio es el que vas a poner? ¿Eres persona física? ¿Vas a constituir una sociedad y va a ser una persona moral? ¿Va a ser un tipo de negocio que necesite tal vez ciertos requisitos que el municipio te puede otorgar? O incluso ya son requisitos en donde vamos a necesitar la asistencia de un acta a través de la constitución ante un notario, en donde tengamos que verificar la cuestión de permisos, del establecimiento, de incluso el modelo que vas a implementar en tu negocio. Entonces, más bien me ofrecería a que nos pudieran hacer llegar la petición concreta y la pregunta concreta a cada persona que le interesaría el tipo de negocio que pretende llevar a cabo, o que si ya lo tiene, saber qué le falta. Tengo un negocio tal, y nosotros en base a ello poder asesorarle. Muy bien, maestra. Bueno, estimado comerciante, aprovechemos la oferta que nos está haciendo la maestra para poder acercarnos a su colegio, asesorarnos. Sin embargo, hemos de comentar que, bueno, derivado de la apertura de un establecimiento, de un negocio, de un comercio, pues hay obligaciones muy, muy básicas. Nos mencionó algunas la maestra, obviamente inscribirse al RFC
ABC, ya que obviamente un objetivo de la Cámara de Comercio es la formalidad, que conozcan cuáles son los beneficios de ser formales. Ello incluye inscribirse en el Servicio de Administración Tributaria. Si van a tener trabajadores, pues inscribirse en el Seguro Social, en el Infonavit, dar de alta a sus trabajadores, y de ahí empiezan a nacer estas nuevas obligaciones de un contrato laboral con nuestros trabajadores. Pero si tenemos proveedores de bienes o servicios, creo que siempre es sano tener un contrato que marque los lineamientos de hasta dónde me obligo yo como cliente, hasta dónde mi proveedor tiene el alcance para poderme cumplir con ciertos periodos de entrega, precios. Yo creo que sí, el que estemos familiarizados y tengamos una cultura jurídica al interior de nuestra organización, de nuestro negocio, siempre nos va a prevenir de muchos problemas, ¿no cree, maestra? En el ámbito corporativo nos hablaba, no es necesario un acta constitutiva porque no es necesario formar una sociedad mercantil, puede ser persona física, pero aún así creo que nos debe de hablar, maestra, y aquí sí le pido encarecidamente que nos platique, al decir, bueno, separar un poquito la parte del negocio con el patrimonio personal, y eso jurídicamente debemos de tener muchos actos jurídicos, muchas figuras que nos protejan. El comercio hoy en día creo que también puede estar un poquito golpeado, siendo víctimas de su patrimonio, de delitos patrimoniales, y jurídicamente qué instrumentos le puede plasmar al comerciante para evitar ser víctima de algún delito patrimonial, maestra. Obviamente existen también muchos programas preventivos, porque eso va a depender, Mario, de la información que tenga la gente. Me encantó hace un rato que comentabas que incluso toda la capacitación, las sesiones del colegio, digo, bueno, ¿por qué no invitar a los comerciantes, a personas que se sumen a lo que hablamos en las mesas de trabajo, para que incluso pudieran preguntarnos? Porque si bien es cierto, hay cuestiones preventivas, también es verdad que cuando las personas ya están llevando a cabo las actividades de un negocio, se van a enfrentar a muchas cuestiones legales. Por mencionar algunas de ellas, hablaremos, por ejemplo, de la cuestión laboral. Y comentábamos hace un rato, ¿qué pasa cuando tu negocio está creciendo y que vas a tener, pues, la decisión ya de tener que tener empleados? ¿Y qué te va a generar tanto en ciertos pagos, pero incluso también en las obligaciones o en los riesgos que existen cuando decidas, por ejemplo, no tener un contrato laboral con las personas? Y que a veces llevarte un juicio por no haber hecho un cierto tipo de contrato te va a repercutir en un juicio, y de repente que incluso un trabajador pueda generarte una demanda por una cantidad con la que a veces no estás de acuerdo, no se cuenta, pero que fue eso una consecuencia de la informalidad que se le dio desde el principio a la relación laboral, porque de repente creemos que porque no le doy un contrato o porque solamente lo tengo trabajando de palabra, no se genera la obligación. Y desafortunadamente sí se genera eso, hablando de la cuestión laboral. Claro. ¿Y qué pasa también cuando el comerciante tiene empleados? ¿Qué va a suceder en la cuestión, por ejemplo, de la comisión de delitos, en fraudes, en robo? ¿Qué va a hacer? Actualmente tenemos unos mecanismos para acudir a fiscalía, y ahí necesariamente vamos a tener que presentar la denuncia correspondiente, claro. Acudir ante las autoridades para que se genere un expediente, una carpeta de investigación, y que se pueda llevar a cabo toda esta investigación. ¿Por qué? Porque aquí resulta afectado el patrimonio del comerciante. Claro, sí, muy importante, como lo estamos mencionando, tener esta cultura preventiva, tanto en el tema obviamente fiscal, contable, pero jurídico. Creo que es muy importante, como bien lo señala, a veces creemos que por no hacer un contrato nos vincula o nos obliga menos, y todo lo contrario. Hemos de comentar que en materia laboral, estimado comerciante, el hecho de que no tengas un contrato individual de trabajo con tus subordinados te genera que cuando llegue a haber un conflicto, una demanda, quien tiene que aportar las pruebas de las condiciones de trabajo seas tu patrón. ¿Y dónde vienen plasmadas estas? En ese contrato. Y cuando no lo tenemos y no lo ofrecemos ante los tribunales laborales, pues desafortunadamente es muy paternalista la Ley Federal del Trabajo junto con los procesos judiciales, y le van a dar
toda la razón al trabajador hasta que no demostremos lo contrario. Y si no tenemos esta cultura preventiva de los contratos, de que nos firmen nuestros recibos de nómina, que hoy en día son digitales, son por internet, pero de todos modos los podemos imprimir y tener el respaldo firmado, lo que mencionábamos de tener cultura preventiva hasta no ser víctimas de delitos patrimoniales, hasta con nuestros propios trabajadores. Sin embargo, no tenemos todos estos instrumentos jurídicos, les damos un automóvil para que vayan, lo trabajen, no lo llegan a accidentar, lo llegan a ser perdido, no tenemos un contrato de comodato que hace el resguardo del bien del trabajador hacia nosotros. En fin, creo que un comercio, si de por sí ya es complicado, vamos a llamarlo, el propio negocio, que es vender, de hacer mercadotecnia, comprar a bajo costo, tener toda la organización, protegerse jurídicamente, aparte pagar impuestos. Sí les reconocemos a los comerciantes esta labor que hacen de emprender un negocio, un comercio, pero honestamente, si tienen alguna duda en algún tema jurídico, en algún tema comercial, para eso están instituciones como la Cámara de Comercio, acciones de fiscalistas, o mejor aún, el Colegio de Abogados Litigantes, para que se acerquen a alguna consulta. Maestra, ¿cuáles considera que son los riesgos para el comerciante que nos escucha de operar en la informalidad, de no cumplir con todas estas cuestiones de Seguro Social, SAT, Infonavit, Infonacot, todo lo que nos mencionaba hace un ratito de protección civil, licencia municipal? ¿Cuáles serían los riesgos que al comerciante le trae el no cumplir con estos requisitos y estar en la informalidad, maestra? Pues creo que para generalizar, el riesgo que va a abarcar a todos estos supuestos va a ser el que una multa o un procedimiento judicial te puede incluso salir más caro que el haber llevado a cabo los requisitos formales. De repente nos hemos encontrado con algunas personas que les clausuraron, que cerraron, que no tenían el permiso, que ni siquiera estaban dados de alta, y toda esa situación va a repercutir en una cuestión económica. Okay. Y llámesele de cualquier materia, obviamente la vamos a clasificar dependiendo de la incidencia, pero sabemos incluso que muchas veces es el temor de poder llevar a cabo un negocio y decir, bueno, es que todos estos requisitos, y que pudiera parecer un desánimo para todos los comerciantes, y dicen, no, gracias, porque ya fueron más requisitos, si lo que yo quiero es vender, lo que yo quiero es ganar dinero y no tener que estar invirtiendo si de por sí ya se invierte en lo que es el negocio. Pero hay muchos programas de apoyo que son los que debemos acercarnos para buscar incluso cumplir poco a poco con todas aquellas características y requisitos que nos van pidiendo las autoridades, porque va a ser una manera de protegernos. Claro. Definitivamente el protegernos nos va a evitar que el riesgo económico que tengamos que pagar sea menor a que estemos llevando a cabo las actividades desde la informalidad. Muy bien, hemos estado mencionando, o está de moda, mejor dicho, un término del famoso compliance legal. Yo creo que instituciones como el Colegio de Abogados Litigantes nos pueden apoyar a todos los comerciantes a poder establecer esos mecanismos, esos órganos de control para evitar fraudes, evitar ser víctimas de ellos, o nosotros incluso cometerlos, que en el bloque que sigue vamos a platicar precisamente, maestra, y con esto vamos a cerrar, que nos diga qué conductas el comerciante debería de evitar, que a lo mejor cree que es un actuar normal, pero que en el fondo pudiéramos estar cayendo en alguna conducta delictiva de carácter patrimonial, por qué no fiscal, o en el ámbito comercial, al expedir a lo mejor un cheque que no tenga fondos, etcétera, que nos dé algunos tips preventivos de conductas que tendríamos o que evitar, o algunas obligatorias que tener dentro de nuestra organización para tener este órgano corporativo, este órgano de control que nos evite ser víctimas o caer nosotros en un posible delito. Regresamos.
Nos encontramos en nuestro último bloque de este programa de la Hora de la Cámara de Comercio Va con Mario, en el cual hoy nos acompaña la maestra Mayela Portos, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. Recuerden que esta transmisión es por la plataforma Switch, que no se les olvide estarnos siguiendo. Generalmente estamos haciendo programas cada 15 días para servicio de los comerciantes y de la sociedad en general. Maestra, por último, platíquenos, usted que es experta en el derecho penal. Me interesa mucho que el comerciante y todo aquel que nos esté escuchando pueda no ser primera víctima de un delito patrimonial. ¿Qué sugerencias nos puede dar para prevenir no ser víctimas de un delito patrimonial, llámese un fraude, una extorsión, etcétera, a nivel de su comercio? Y en la segunda parte, que nos platique cómo evitar poder ser un sujeto activo de un delito, es decir, el que comete el delito, que a lo mejor involuntariamente esté llevando a cabo algunas conductas y que indirectamente son constitutivas, típicas de un delito penal. Primero, ¿cómo evitar ser víctima de un delito patrimonial, principalmente en el área comercial? Considero, Mario, que definitivamente aquí va a ser cuestión de administración y de organización. No podríamos decir cómo puedo evitar el robo, el fraude, el abuso de confianza. Todo eso viene desde la formalidad y la organización y administración que yo tenga dentro del negocio. Sí. Porque muchos delitos que tienen que ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una administración fraudulenta, que la comete el representante que tiene a su cargo funciones de administración. Vamos a tener que ver que yo debo de tener determinados los perfiles de puesto para aquellas personas que van a colaborar, y todo eso, si lo analizamos, decimos, bueno, viene desde la formalidad. Claro. Y va a haber conductas que van a ser tanto el riesgo para los comerciantes como personas físicas, pero ¿qué creen? Hay un tema de moda, y lo comentabas, que es el de la responsabilidad de las personas morales. Correcto. Que antes decían, bueno, la persona moral no comete delitos. Hoy en día hay una figura que es a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reconoce que las personas morales también cometen delitos a través de la responsabilidad de sus representantes legales. A ver, hay un poquito más despacio para nuestros comerciantes. La mayoría tienen sociedades mercantiles constituidas, son personas morales. Generalmente decíamos, pues, a una persona moral no tiene vida propia natural, jurídica sí, pero natural no, por lo tanto no la puedes meter a la cárcel, ¿no? A una empresa, el acta constitutiva donde viene el nombre de una empresa, ¿no? Y bueno, decíamos siempre, los que son castigados no es la empresa, sino sus representantes legales. Hoy en día nos platicas, maestra Mayela, que entonces la persona moral también ya es sancionada penalmente. Así es. ¿Cuáles son esas sanciones de la moral? Porque yo digo, de el ejemplo extremo, pues no me la puedo llevar a la cárcel, o cuando les digo a mis alumnos, un trabajador siempre será una persona física, no una persona moral, porque la moral no se va de vacaciones como una física. Acá ya es sujeta de responsabilidad una persona moral. ¿Y cuál es la sanción? ¿La cárcel? Obviamente aquí todas las conductas delictivas las cometen las personas físicas. Correcto. Pero la consecuencia que puede haber es para la persona moral, porque es un responsable solidario, y ahí vamos a atender a la cuestión del patrimonio que tenga la empresa para poder responder las sanciones que se puedan llevar a cabo por las conductas que cometen las personas que administran, las personas que representan o las personas que se delegan para esas funciones. A diferencia, por ejemplo, y retomando la pregunta que es ¿cómo podemos prevenir? Considero que es a través de la organización, de la formalidad, de la administración, que podamos implementar en un negocio, y sobre todo, principalmente, conocer la información. Como sabes, Mario, hay un amplio catálogo de delitos que no acabaríamos en varios bloques, mencionarlos, porque el Código Fiscal tiene delitos, el Código Penal tiene delitos, el del Estado, pero también encontramos delitos en el Código Penal Federal, y que muchas veces esas conductas se cometen por desconocimiento. Claro. Hablábamos de cuestiones hasta de una falsificación de un documento, o tal vez no falsificas, pero se te hace fácil hacer
un uso de un documento, y son conductas que aparentemente en cuestiones mercantiles decíamos no tienen ninguna repercusión, pero ahora la van a tener en materia penal. Claro. Y eso pues afecta obviamente la cuestión del patrimonio. Y un punto que me gustaría también aquí retomar: hasta en materia penal existe ya la figura de poder buscar soluciones alternas de los conflictos. Muy incluso bien. En materia penal. Claro, no todos los delitos vamos a llevar a un acuerdo reparatorio, por ejemplo. Claro. Generalmente los acuerdos van a ser para cuestiones patrimoniales. Correcto. Y obviamente delitos que no van a repercutir en ciertas conductas. Pero para los comerciantes específicamente sería tener la información correcta del tipo de negocio, cómo puedo generar estas acciones preventivas, y que con mucho gusto, dependiendo del tipo de negocio, podemos sugerir que es desde una administración. Y nosotros, obviamente, ¿cómo podemos evitar los delitos? Pues que se tengan determinadas los perfiles de puesto, que los documentos que vas a utilizar en cuestión de tu acta, de los cheques que se emiten, de las funciones que les otorgas a los representantes, estén perfectamente determinadas. Y sobre todo, pues no vamos a poder vigilar, dependiendo del tipo de negocio, a todos los empleados, pero sí vamos a poder buscar aquellas acciones. Maestra Mayela, yo quisiera hacerle una pregunta muy concreta, que nuestros comerciantes que nos están escuchando, hay una gran variedad de catálogos que pueden ser esas conductas, tanto omisivas o como de acción, constitutivas de algún delito penal, y yo me enfrasco más al tema que a lo mejor domino un poquito más, que es lo fiscal, mercantil, fiscal, pero hay ocasiones, y quiero ver que nos pueda dar una poca de tranquilidad, una salida o un acercamiento a dónde, cuando por ejemplo un comerciante, sin saber que el hecho de que vende, no lo mete al banco su dinero, de repente el contador va con el contador o no supo que tenía que emitir un comprobante fiscal digital por internet, solamente al que le pedían. Entonces, si me pides, te doy el comprobante; no me lo pides, no te doy el comprobante. En la plataforma del SAT, por ejemplo, para las declaraciones, si emití una factura, ya el SAT lo tiene y es lo que declaro. Pero por desconocimiento, todo lo que vendió al público en general lo guardó en su casa, no lo depositó al banco, no emitió una factura y le dice al contador: haz mi declaración con lo que está en las plataformas digitales. El día de mañana compra un auto, compra un terreno, y caemos en una figurita que en tema fiscal se llama discrepancia fiscal. Declarar más gastos o tener más gastos que los ingresos declarados, y el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación nos lo tipifica hasta como delito equiparable a defraudación fiscal. Y todo el que nos está escuchando ahorita, entonces puede ir a la cárcel. Pues en sentido estricto sí seríamos sujetos activos de ese delito. Pero ¿qué les puede recomendar a los comerciantes que nos están escuchando, que dicen: entonces lo que no declaré, compré, estoy en discrepancia fiscal, soy delincuente fiscal, defraudación fiscal, me voy a ir a la cárcel? Caray, entonces necesito estar asesorado por un contador, por un fiscalista, por un abogado, por un administrador. Pero todo aquel que al día de hoy ha caído en estas conductas y que por ignorancia no sabía que incluso estaba cometiendo un delito, ¿qué recomendación le puede dar al comerciante? Y como ese mucho, se me ocurrió ese, ¿no? Es más, uno tan sencillo: todos aquellos que estaban en régimen simplificado de confianza, novedoso el régimen fiscal, y que cancelara facturas. Una vez que ya pasó el mes, resulta que también es defraudador fiscal. Y muchas conductas que por ignorancia no sabemos que son constitutivas de un delito, pero ya por ese solo hecho pueden ir a la cárcel, maestra. ¿O qué tranquilidad le pueden dar a nuestro auditorio? Obviamente, Mario, hay muchos delitos que están catalogados de esta manera y que se iniciaría una carpeta de investigación. Entonces la pregunta sería más bien: ¿podríamos ser sujetos activos o imputados en una carpeta de investigación por un delito de estos temas fiscales? Sí. Pero no quiere decir que todas las conductas van a implicar forzosamente la prisión o una prisión preventiva. Claro. La Constitución y obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales ya nos establece también un catálogo de delitos por los cuales
mientras se lleva a cabo una investigación complementaria, sí puedes estar en prisión. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí lo que tendríamos que analizar es la conducta específica para ver si esa actividad que hizo el comerciante, en qué catálogo o en qué tipo penal encuadra, y si esa conducta nos va a llevar a que la persona esté privada de su libertad. Actualmente la ley, Mario, busca que sean los menos delitos los que por los que los sujetos estén en prisión preventiva. O sea, mientras se lleva a cabo tu procedimiento, o ya una prisión porque se te dictó una sentencia. Pues ya la dictó. Ya la dictó y ahí vas a tener que compurgar la pena. Finalmente. Y también ver si no te otorgaron algún tipo de beneficio. Pero aquí lo que tratamos de impedir es llegar a generar esa carpeta de investigación por el desconocimiento de la ley, porque el hecho de que no conozcamos que ciertas conductas son delito no nos exime de que podamos ser sujetos responsables. Qué bueno que terminaste con este comentario, maestra, para que todo aquel comerciante que crea que esté a lo mejor haciendo bien las cosas, pero por falta de acercarse a colegios, acercarse a la cámara, acercarse a asociaciones de profesionistas o simplemente con un profesionista experto en la materia, pudiera involuntariamente estar cometiendo una conducta delictiva, no que tenga toda la intención, dolo de quererlo hacer, pero en el fondo lo está cometiendo porque está tal cual la conducta tipificada en la ley diciendo: tu régimen simplificado de confianza, cancelas facturas el mes que entra, en términos muy coloquiales de nosotros, estás cometiendo un delito. Tú que compras un terreno sin haber declarado, y tu conducta legal, tu conducta lícita, pero por desconocimiento de no emitir un CFDI y declararlo, ya eres defraudador fiscal. Y que quede claro que el hecho de que aunque no hayas tenido la intención de quererlo cometer, finalmente al encuadrar la conducta en típica como la ley lo describe, no lo exime de la responsabilidad, ¿verdad, maestra? Que al comerciante le quede claro que su desconocimiento, el no acercarse a asesorarse, puede traerle consecuencias jurídicas sin que se dé cuenta, ¿verdad, sí, maestra? Por supuesto, Mario. Por eso reitero que es muy importante el asesorarnos, buscar los canales de apoyo, en este caso pues del que el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro pone a sus órdenes, para que se acerquen con nosotros y podamos asesorarlos en todos estos temas. Maestra, quiero cerrar este bloque con algo que el comerciante le quede muy claro en temas mercantiles, laborales, fiscales. ¿Qué pasa cuando se acercan con algún profesionista que les puede dar algún mal consejo, alguna mala recomendación que pudiera poner en riesgo su integridad, primero personal, luego patrimonial y posteriormente en la cuestión de su negocio? Y me refiero a que, pues bueno, que estén conscientes cuando pueden cometer a lo mejor una evasión fiscal, un delito de contrabando, por el hecho de no cumplir como lo marcan las disposiciones, sus obligaciones laborales, fiscales, mercantiles. ¿Qué les puede pues recomendar a estas personas para evitar ser sujetos activos de un delito penal, ya sea porque no estén pagando bien sus impuestos, porque estén haciendo alguna maniobra ahí para poder disminuir los impuestos y no pagarlos, figuras simuladas para no dar de alta a los trabajadores y pagarle prestaciones que finjan una cosa, un sueldo, pero resulta que es otra, y vean perjudicados sus derechos laborales, o en el ámbito mercantil, de estar jugando a veces hasta con actos de concursos mercantiles para no pagar las deudas contraídas con sus acreedores. Bien, muchas figuras que luego por ahí andan recomendando y que ellos las toman, pero que en el fondo pueden ser víctimas de un delito. ¿Qué les puede recomendar a nuestros comerciantes? Ahí voy a comentar, Mario, que debe quedar claro que el hecho de que el contador, el abogado, te dé alguna sugerencia de una práctica no idónea,
desafortunadamente la responsabilidad se va a generar para el titular de la empresa o el dueño de negocio. Y eso no va a ser factible que tú generes y digas, es que el contador me dijo, es que el abogado me dijo, porque tú debes de saber que en esta parte la responsabilidad te va a generar a ti. Ahorita me acordé rápidamente y sé que por cuestiones de tiempo, pero hubo un asunto penal en el que el patrón, la empleada recibe paquetes con sustancias no propias y los envía ella del negocio y del domicilio. Obviamente cuando esos paquetes son interceptados, ¿a dónde llegaron? ¿De qué domicilio llegaron? ¿A nombre de quién estaba? ¿Quién lo generó? Y te genera como patrón una investigación en donde ya se pone en riesgo tu prestigio, en donde se puede acabar el patrimonio que hayas constituido o con el que hayas iniciado o el que apenas estés generando. Y todas esas cuestiones es de que sé que no podemos saber que todas las recomendaciones que nos hagan los profesionistas son las más adecuadas, pero por eso insisto en que es importante que los comerciantes y la ciudadanía en general sepan que sí debemos buscar a profesionistas que estén colegiados en alguna agrupación que pueda darles esa certeza jurídica. Claro, porque, bueno, existimos varios profesionistas, estamos en las agrupaciones, colegios, cámaras, algunos otros no tanto, y no quiero decir que el que no lo esté dando estos malos consejos, pero creo que finalmente el pertenecer a una agrupación como el colegio que representas, la Cámara de Comercio, que es donde ustedes están afiliados y nos están escuchando, siempre pues da una certidumbre, una acción de fiscalistas, etcétera, una certidumbre de que pues ya tienen una cédula si no nos inscriben, tienen el título si no nos inscriben, nos obligan a veces ciertas instituciones a tomar un número de horas de cursos de capacitación para seguirnos certificando, y si no somos certificados pues no tienen esa certidumbre de que estamos actualizados. Por eso te preguntaba al inicio del programa si el colegio emite una certificación o cómo saber que el comerciante se está acercando a uno que forma parte de tus filas. Ya nos dijiste, les damos una constancia de inscripción, con todo gusto. Si van a ver a un abogado, un contador, un fiscalista, les muestras su constancia de inscripción en un colegio, pueden ir directamente al colegio a preguntar pues recomendaciones de él, pues sí, lo que decimos, preguntar qué tan bien se dirige, etcétera, y a ustedes les puede dar una tranquilidad el estar recibiendo asesoría de colegas, de profesionistas que estén actualizados, inscritos a estos colegios. Maestra, pues por cuestión de tiempo, mire, el aspecto jurídico es enorme en las empresas, ya lo dijimos, desde pues sus obligaciones de inscribirse en los padrones estatales, municipales, SAT, Seguro Social, Infonavit, Infonacot, estar cumpliendo con todas las obligaciones laborales, mercantiles, fiscales, corporativas, de accionistas, socios, en fin, no terminaríamos de platicar todos los aspectos jurídicos que tienen las empresas que cumplir. Sin embargo, bueno, ojalá nos puedan escribir, nos puedan mandar sus comentarios a la plataforma Switch para que nos digan directamente qué temas son los que les gustaría que platicáramos en concreto, o directamente le pido, maestra, que si nos proporciona sus datos a donde algún comerciante pueda pedir una asesoría jurídica. De antemano saben que estamos en la Cámara de Comercio para a sus órdenes como comerciantes y como representantes de ustedes, pero si quieren directamente alguna asesoría jurídica como nos lo ofreció, ¿a dónde tendrían que comunicarse, maestra? Se tendrá que comunicar, Mario, al 44 23 44 90 04, y también nos pueden localizar en nuestras redes sociales como Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC. Estamos en todas las redes con ese mismo nombre, y con mucho gusto podemos, incluso a través del chat, del WhatsApp o de una llamada telefónica, generar esta cita para poderles hacer más amplias recomendaciones y, por qué no, poderlos asesorar de acuerdo al negocio específico que tengan. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto estamos terminando este programa de la Cámara de Comercio Va con Mario, y en nombre del presidente Fabián Camacho te damos un enorme agradecimiento por habernos acompañado hoy en día, maestra Mayela. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Nos escuchamos dentro de 15 días con un tema muy importante, donde seguramente vamos a tener algunas personas del SAT por aquí que nos estén platicando de qué hay que hacer después de que hayamos presentado nuestra declaración anual, tanto de persona moral como de personas físicas. Espérenlo muy pronto, por aquí nos saludamos. Gracias, maestra. A ustedes, hasta luego.